Queridos hermanos, esto es como un banquete, que hay muchos platos. Y de estos platos que acabamos de escuchar, no sé de cuál escoger o de cuál hablar, meditar. Pero hay uno que me parece a mí que va directo del Señor a nuestro corazón esta tarde. Y es la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a los Corintios. Y entonces nos dice una cosa que puede ser o que puede empezar a ser realidad en medio de nosotros. Y eso que nos dice es lo siguiente. Hablamos, con perdón, hablamos una sabiduría entre los perfectos. Eso de perfectos lo decía él, yo no lo digo. Porque si yo digo que nosotros somos perfectos, pues si te oyen en tu familia, ¿qué dirán? Cuando sabes de sobra quién eres. Pero entre los perfectos, entre los santos se puede decir, entre los llamados, entre los que de una forma o de otra atisban al Espíritu Santo en su corazón, una de las cosas que hace el Espíritu Santo, y yo estoy seguro que ha empezado a hacer en vuestros corazones esta mañana, si es que no había empezado ya antes, es la de daros un lenguaje nuevo. Todas las experiencias nuevas tienen lenguaje nuevo. Porque el vino nuevo no está hecho para meterlo en odres viejos. No cabe. Y claro, esta sabiduría nueva no es una sabiduría como la del mundo, como la de los príncipes de este mundo. Es una sabiduría distinta. Y a lo mejor lo vais a empezar muy prontito a notar. Cuando salgáis de aquí, cuando habléis con alguien, incluso muy amigo, muy cercano, muy de tu familia, y les empieces a contar ciertas cosas de las que ha pasado hoy aquí, o ciertos testimonios de los que habéis escuchado hoy aquí, pues a lo mejor ponen poca atención, a lo mejor no os hacen caso, a lo mejor os dicen, bueno, ya hablaremos mañana de esto, ya nos contarás tu experiencia o esta experiencia. Y pueden pasar días y pueden pasar tiempos en que no vas a conectar. Y tú lo creerás un problema, porque es que las experiencias hoy son una de las prácticas más, no sé, hay gente que viaja como un hermano mío a la aurora boreal. Digo, pero tú ¿para qué fuiste allí? Pues para contarlo después. Porque ¿a quién le interesa la aurora boreal? Es una tontería, como otra cualquiera, pero lo cuento. Y los que no han ido dicen, qué tío, haciendo aquí, a la aurora boreal. Bueno, pues lo nuestro también es aurora boreal. Entonces, pues, uno de los temas que suele pasar, y a mí me pasó, yo el primer año volví a los frailes locos, a los frailes de mi convento, contándoles las cosas que pasaban aquí y las cosas que yo iba experimentando. Y veía que no entraba, que no me hacían mucho caso.
que no iba a ir por ahí la cosa. Y uno de ellos, que era muy simpático, me dijo: Chus, mira tú, ya que te has metido por esos caminos, vuela alto, sigue volando, y dentro de 30 o 40 años, cuando dejes de volar, vuelves, aquí nos encontrarás, aquí estaremos todos esperándote, así como diciendo, cuando te estrelles, vuelve a tu casa y te recogeremos con todo el cariño. Se murió. Este hombre se murió. Era muy buena persona. No ha podido ver mi estrellazo, como se diga eso. No ha podido ver estrellado. Y murió diciendo misa. Pues bien, hermanos, a mí me impresiona esto. Me impresiona mucho que cuando el Espíritu viene a nuestros corazones, evidentemente, pues, empieza una cosa nueva, unos sentimientos nuevos, unas vivencias nuevas, unas experiencias nuevas. Dejamos el lenguaje de las obras, el lenguaje incluso hasta de la gracia. La renovación carismática se habla muy poco de la gracia, porque se personifica y hablamos del Espíritu Santo en vez de hablar de la gracia. No hablamos de virtudes, hablamos de dones. No hablamos de formación, que sí, pero hablamos de carismas. El Señor actúa mediante carismas. Hablamos de frutos, por ejemplo. Es un lenguaje que va por otra parte. Yo cuando vine a la renovación y escuchaba a los primeros decir, pues el Señor me dijo, digo, igual, estos duermen con Dios todos los días. El Señor me dijo. Y después entendí, a la mayoría de los carismáticos, les entendí yo ese lenguaje. No, el Señor dice, es que no, me dice. Algunos se pasan. Una señora a mí me dijo una vez que a las 4 de la mañana el Señor le había dicho que me dijera que yo tenía que hacer esto y esto y esto. Y yo le dije, hombre, justo a las 4:05 el Señor me dijo a mí que no te hiciera ningún caso. Porque algunos se pasan, ¿entendéis? Pero eso no invalida, no quiere decir que no sea verdad esto de que nos habla aquí San Pablo, porque el Señor habla. Decía un viejo abogado famoso en Madrid, que está en Maranata todavía, dice, en las parroquias hoy día es difícil que sucedan cosas. A mí nunca me sucedió nada. Dice, y sin embargo en la renovación carismática me han sucedido una cantidad de cosas. ¿Qué quería decir él con suceder cosas? No cosas externas, sino experiencias interiores, vivencias interiores. He entendido, y cuando empezamos a hablar ese lenguaje, por ejemplo, que pues el Señor, eso, como decía, o nos dice, o nos unge, te unge cosas. Vas a ver una procesión, como me sucedió a mí un día, aquí en Madrid, con una estatua que hay por ahí por el barrio de Salamanca, el Divino Cautivo, que hay procesión del Divino Cautivo. Digo, esta estatua está ungida. Yo la notaba ungida, hasta las estatuas pueden estar ungidas. Y si una estatua está ungida, ¿qué pasa? Pues que la gente mira
con unos ojos especiales. Tienen un lenguaje distinto, una canción ungida, una predicación ungida, una charla ungida. Te llega de distinta forma y a distinto sitio, no te llega al cerebro. Cuando la predicación es ungida, puede venir una persona y no te dice que ha aprendido mucho, o no te dice ni siquiera qué bien ha estado, qué bien has estado. No, te dicen: me has hecho una radiografía interior. ¿Tú conocías mi vida? ¿Tú conocías mis cosas? No. El Señor las conocía y a lo mejor te ha hablado, y seguro que te ha hablado. Es lenguaje nuevo, una forma nueva de verlo. Dice San Pablo aquí que no conocieron los príncipes de este mundo, porque es una sabiduría misteriosa, escondida, predestinada por Dios, que la tienes en el corazón, que la puedes disfrutar, que es una sabiduría así como contemplativa, va muy por dentro, muy por dentro. Déjala que te suceda, deja que te suceda esto, y cuando te tengas que callar, te callas, y ya está. Porque no le puedes meter a los demás como uno embutido las cosas. Que no, que lo vaya haciendo tranquilamente el Espíritu Santo en tu corazón, y tú déjale crecer dentro de él, dentro de ti. Y cuando tengas ocasión de dar testimonio, pues da testimonio. Dichosos los que pueden dar testimonio, y ya sabéis que el Apocalipsis en el capítulo 18 que él dice que el testimonio es Jesucristo, hablar de Jesucristo. No hay otro testimonio. Si hablas de Jesucristo, pues no estás hablando de ti. Y entonces puede el Espíritu Santo hacer una obra en los demás, pues que tú no te imaginas. Porque el Espíritu Santo aprovecha cualquier testimonio sobre Jesucristo para precisamente llegar a los demás. Todas estas cosas pueden ir sucediendo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, o vosotros, no os extrañéis de que suceda esto, de que crezca en vosotros este lenguaje nuevo, este nivel nuevo, esta ocasión nueva de entender cosas que no habéis entendido hasta ahora. ¿Cuántas veces se pasa por la Biblia y lees cosas y bueno, pues no las has entendido, y de repente con el Espíritu Santo te quedas clavado en una frase, y esa frase se te mete dentro? Esa frase la entiendes, pero no la entiendes con el cerebro, la entiendes con el corazón, te da vida. Por eso hablamos aquí tanto de vivencia, es vivencial todo esto. A mí me ha ido esto como anillo al dedo. Yo estuve estudiando de joven en Alemania la teología, y bueno, pues no sabía nada de alemán. Cuando llegué en el año 1957, que no habíais nacido ninguno de vosotros, o casi ninguno, ¿no? Y entonces pues no había cultura de lenguas. Yo fui sin saber una palabra, no era como ahora. Y bueno, pues la aprendí pues a fuerza de qué remedio, a fuerza de pues de estar y de tener que estudiar y de todo esto. Y leí una vida, porque la encontré en castellano en la biblioteca de los frailes, aquellos dominicos de Alemania, sobre ahora Santa Edith Stein, y me encantó. Digo, qué cosa más bonita. Y sobre todo se me hizo muy a mi modo, a mi carácter, la filosofía de esta señora, la escuela filosófica a la que pertenecía, que era la fenomenología de Husserl,
y de Max Scheler y de toda esta gente. Y hasta tal manera me llegó al alma y al corazón esto que 3 o 4 años más tarde, cuando me puse a hacer el doctorado en filosofía, eso ya en Roma, pues hice la tesis doctoral sobre uno de los grandes fundadores de la fenomenología, Max Scheler, con la cosa de que me di cuenta después, más tarde, de que en la misma universidad del Angelicum de Roma, de los dominicos, 20 años antes que yo, había hecho la misma tesis doctoral que yo, con el mismo título, el Papa Juan Pablo II. Cuando era estudiante, claro, no cuando era Papa. Y cuando me enteré, digo, si lo sé, se la copio. Y aquel día, cuando yo me enteré, supe que Juan Pablo II iba a canonizar a esta. Digo, la canoniza. Porque en filosofía, la cosa más parecida que he encontrado yo a la renovación carismática ha sido la fenomenología. ¿Por qué? Porque la fenomenología es una forma de captar la realidad que no es ni conceptual ni sentimental, es vivencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la vivencia, una vivencia hace ciencia. No es un puro sentimiento, ni es un concepto, pero puede hacer ciencia. Tú conoces a una persona en una vivencia, y si esa vivencia es muy profunda, has conocido a esa persona. Te has dado cuenta, esta persona es así. Y nosotros los españoles tenemos una suerte tremenda, pues porque estoy hablando del año 1914, Ortega y Gasset, que era fenomenólogo, se inventó la palabra, y la palabra es vivencia, que no existía en español. Para traducir la fenomenología, la mejor palabra es vivencia. Lo propuso en una conferencia y todo el mundo lo despreció, porque las palabras nuevas suenan mal, pero triunfó la palabra. Y no solamente triunfó la palabra, sino que nos ha hecho a los españoles ser muy vivenciales. Hasta el punto de que ni siquiera en alemán la tienen. No tienen la palabra vivencia. Y entonces yo, cuando me daba cuenta de eso, digo, pero estos alemanes, fíjate que son complicados. Nosotros tenemos unas capacidades enormes para vivir lo que estamos viviendo y para expresarnos y para vivir una renovación carismática honda y preciosa. Primero tenemos la palabra vivencia. Figuraos los alemanes para decir vivencia, dicen Sinnlicherlebnis, quiere decir espectáculo interior. Una vivencia es un espectáculo sensible interior. Dios mío, qué largo es eso. Convivencia vale, ¿no? Y ya sabemos todos lo que significa una vivencia. A mí me encanta esto. Yo he dado retiros en Alemania. Un señor venía con 7 diccionarios al día siguiente diciendo, en alemán no existe la palabra gratuidad. No existe. Y es un hándicap. Pero yo no sabía que no existía, porque esto ha sido hace poco. Y entonces me dice, digo, pero entonces Lutero, si Lutero es muy de gratuidad. Pero claro, yo me he dado cuenta, Lutero jamás habla de gratuidad, habla de justificación gratuita, que es lo mismo pero distinto. Y otra vez, predicando en Gibraltar, viene otro señor que había sido ministro de Educación de Gibraltar y me dice, en inglés no existe la palabra gratuidad. Y yo, claro, son problemas que tenéis, pero en vuestros pobres lenguajes, pero en castellano existe la palabra gratuidad. Entonces tenemos una riqueza de lenguaje carismático tremendo, que es a lo que voy.
¿A qué voy? A que podemos expresarnos, podemos entendernos, podemos tener una filosofía y una teología experimental, vivencial, aquí dentro de nosotros, sin demasiado esfuerzo. No es el lenguaje nuevo de que habla aquí San Pablo, pero es un lenguaje filosófico precioso que tenemos, un lenguaje experimental, y nos entendemos, y claro, el Espíritu Santo puede trabajar con nosotros más fácilmente que con el Siliger Leibniz alemán para decir ese espectáculo interior. ¿Imagináis al Espíritu Santo dentro de vosotros siendo un espectáculo sensible interior? Pues yo no me lo imagino, pero siendo una vivencia sí me lo imagino, que es una captación de la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo se capta el Espíritu Santo? Pues en una vivencia interior, en una unción interior, en algo que hace en ti, en algo que sucede, en una iluminación. Porque ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está la santificación? Vosotros, ¿dónde está vuestra santificación? Que no está en las obras ni nada de eso. La santificación es el Espíritu Santo entrando en vuestros corazones. ¿Y cómo entendéis vosotros al Espíritu Santo entrando en vuestros corazones? Ungiéndoos. Unción, aceite. ¿Veis lo que hace el aceite en un picaporte estragado? Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en vuestro corazón. El 3 en 1. Cuando le echas, el Espíritu Santo lubrica vuestro interior, os da una nueva dimensión, un nuevo lenguaje, una nueva forma de actuar. Y aquí, como es sobrenatural, una forma nueva de ver a Dios, de experimentar a Dios, de vivir a Dios y de disfrutar de Dios. Ya Santo Tomás de Aquino decía que en realidad nuestra relación con Dios, si no es frui, no vale. Frui en latín es disfrutar. Si no disfrutas con la relación con Dios, es que algo falla. Claro que el Señor te puede dar días de desierto y meses y años y de enfermedades y de todo. Bueno, que no las da Él, eso es una mala teología, pero bueno. Pero en el fondo siempre en el cristianismo la alegría será más honda que la pena, como me gusta decir a mí. O sea, el frui siempre tiene que estar ahí. Y si nosotros estamos reunidos aquí es por frui, por disfrutar. Estamos para disfrutar. O sea, no elevéis el lenguaje al iluminismo, al piadosismo, a decir, ay, no, sencillamente, tranquilo. Yo disfruto de Dios porque Dios me da a mí una inteligencia de mi propia vida, de mi propio sentido de la vida, de mi propia realidad, tan maravillosamente humana que al ser de Él la hace divina también. Y entonces yo tengo una dimensión humano-divina en mi vida que no es la de Jesucristo, porque yo no tengo uniones hipostáticas, pero se asemeja. Pero se asemeja. Y por eso, si tú eres una naturaleza nueva, una naturaleza divina, porque somos partícipes de la naturaleza divina, qué extraño es que tengas un lenguaje nuevo, una visión nueva, una forma nueva de estar con la gente, una forma nueva de comportarte con la gente, una nueva forma de ver el mundo como un enamorado. ¿Por qué? Porque todo eso lo ha hecho tu Padre, y por el don de piedad el mundo es tu casa, y la casa de todo lo que tú amas, y cuando Dios está en tu corazón, lo amas todo. Pues bien, hermanos, por ahí va esta dimensión en la que el Señor quiere que nosotros, pues siguiendo este camino, conozcamos cada vez más profundamente al Espíritu Santo y entremos también por la nueva vida y el nuevo lenguaje. Un místico como Santa Teresa no tiene más remedio que decir palabras nuevas. ¿Por qué? Porque tiene experiencias nuevas.
San Juan de la Cruz era un tipo de místico. Santa Teresa de Jesús era otro tipo de mística, pero en el fondo era la misma. San Juan de la Cruz no le gustaban los arrobos, los éxtasis y todas estas cosas. En la renovación carismática también hay mucha gente que se cae y que no sé cuántas y no sé cuál. Y San Juan de la Cruz dice, no, si eso puede ser válido, pero son psicologías deleznables. Dice, como las de la Teresa, que siempre está por el suelo tirada. San Juan de la Cruz no tuvo ninguna mística de esas, ninguna visión de esas, ninguna cosa de esas. Nunca se cayó al suelo San Juan de la Cruz, porque no tenía, según él, psicología deleznable. Pero Santa Teresa sí. Tenía una psicología pues frágil. Entonces venía el Espíritu Santo de verdad, porque el Espíritu Santo, y claro, a una psicología deleznable la tumba. No resiste el cuerpo la experiencia del Espíritu. Son formas de hablar también del Señor. Es parte del lenguaje nuevo. Y todo puede suceder. Y todo os puede suceder. Pero bueno, también depende de la predicación que se tenga. Si no es una predicación deleznable, no caéis al suelo y no tenéis esos arrobos místicos y esos descansos en el espíritu, que no es que sean malos. Tenéis otra forma sustancial de alimentaros, como San Juan de la Cruz. Si no, pues caeréis al suelo. No pasa nada. Pero es una forma de lenguaje así un poco, bueno, como San Pablo, pues oraba mucho en lenguas y decía, doy gracias a Dios porque oro en lenguas más que todos vosotros, le dice a los corintios, pero delante de los nuevos no. Es un lenguaje nuevo, pero San Pablo tenía 2 dedos de frente y decía, si vamos a hacer una reunión y vienen muchas personas nuevas, no vamos a empezar nosotros a orar en lenguas como locos, porque se marcharán diciendo que estos están locos todos. Y sin embargo, orar en lenguas es una cosa preciosa, es la culminación de la alabanza, pero todo según peso y medida. Este es el lenguaje nuevo. Por aquí va el lenguaje nuevo. Toda esta casuística de la que os estoy hablando entra dentro del lenguaje nuevo que nos da el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo puede hacer en nuestro corazón. Esto es lenguaje místico, Esto es lenguaje místico. Un día como hoy es un día místico, de aprendizaje místico. Porque la mística no es otra cosa que la experiencia viva. Eso es la mística, la experiencia viva de Dios, la experiencia viva de Jesucristo. En distintos niveles, claro que los tienen unos y otros, pero desde el momento en que hay experiencia de Jesucristo, y ya hemos escuchado testimonios de personas que nos han hablado de una experiencia personal de Jesucristo, todo el que puede hablar en primera persona de Jesucristo, se le ha aparecido el Señor. Es una forma de aparecerse el Señor. Puede dar testimonio personal. Los que no tienen este inicio de testimonio, hablan de lo sabido, de lo pensado, de lo leído, de lo escuchado, pero no de lo vivido, no de lo experimentado. Y yo doy gracias al Señor de todo corazón de que aquí haya un plantel de personas maravillosas para Dios que puedan empezar en esta iglesia nuestra a decir palabras de experiencia viva a los demás. Y a pocos retiros que haya como este en Madrid, a pocos retiros que haya en diversas parroquias, va a cambiar todo. Va a cambiar todo, porque va a cambiar el lenguaje y va a cambiar todo. Esto es muy serio. Esto no se lo inventa nadie.
Todo lo que sucede aquí no se lo inventa nadie. Esto solo puede venir de arriba. Tenemos la constatación en esta lectura preciosa de 1 Corintios, de la que nos ha hablado hoy San Pablo. Pues enhorabuena a todos vosotros, que el Señor os ha querido traer aquí, y gloria al Señor.